Nuevamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da de qué hablar. Primero amenaza de que acabaría prácticamente con Irán, con la civilización iraní, y después pues dice que les va a dar 15 días y que va a frenar los ataques. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que su país va a colaborar de forma estrecha con Irán y que ambos países están negociando la suspensión de los aranceles y también las sanciones tras un anuncio de un alto al fuego de 2 semanas. Perdón, todo esto que les comento lo dijo este miércoles Trump. Trump dio marcha atrás al llamado ataque total, ayer lo anunció, en el que había anunciado justamente 2 horas antes de la fecha límite que había fijado para que Teherán abriera el estrecho de Hormuz. El mandatario estadounidense afirmó en las redes sociales que se acordaron muchos de los 15 puntos del plan estadounidense propuesto a Irán, pero no dio más detalles y por su parte Irán pues sacó un plan de 10 puntos. Y producto de estas negociaciones hubo muchas especulaciones. Ante esto, hace unas horas Donald Trump dijo en Washington que no habrá enriquecimiento de uranio en la República Islámica como parte de este nuevo entendimiento bilateral. Añadió en su red social Truth Social que ambas naciones trabajarán por un cambio de régimen muy productivo. Es uno de los principales puntos de este acuerdo y un tema que históricamente pues, es sensible y un eje de tensiones geopolíticas durante décadas. Adelantó que su gobierno ya se encuentra en conversaciones con Irán para negociar el alivio de sanciones arancelarias. Y bueno, ya les decía que Irán aceptó el cese al fuego y presentó este plan de 10 puntos a negociar con los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Destacan que el estrecho de Hormuz se abrirá, pero permanecerá bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Irán. En dicho plan, que se negociará con los Estados Unidos durante estas 2 semanas, se pide que la Unión Americana elimine todas las sanciones económicas y que acepte su programa de enriquecimiento de uranio. Las pláticas entre ambos países arrancan este viernes en Islamabad, en Pakistán. Pero mientras esto rige un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, el gobierno israelí, por su parte, encabezado por Benjamín Netanyahu, decidió lanzar un nuevo bombardeo contra Líbano. El ataque cayó sobre edificios civiles en la ciudad capital, Beirut. El gobierno libanés informó que hay decenas de muertos y cientos de heridos. Según informó Tel Aviv, entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo Hezbollah. También infraestructuras de lanzamientos de misiles navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127. Ambos son cuerpos de élite. Y bueno, en todo esto, esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de posponer 2 semanas estos ataques en contra de Irán, pues hizo que mejorara el precio del petróleo, se desplomó, ya está por debajo de los $100 por barril y por supuesto las bolsas del mundo se dispararon hacia arriba. Ahora sí que las bolsas subieron en todo el mundo este miércoles después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, caía el miércoles 16.2%, es decir, a $94.66 por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedía 14.9% y está a $93 por barril, cuando pensamos a ver que ya estaba hasta 115, 116, hasta 118 y $120 por barril por toda la crisis en Medio Oriente. Bueno, por estas 2 semanas se calmarán los precios del petróleo. Ya veremos en 15 días qué es lo que sucede en base a estos acuerdos que tengan Irán y la Unión Americana. Y justo para poder platicar, analizar todos los impactos que vinieron después, tanto económicos y también para ver cuáles son las implicaciones de esta tregua, de este acuerdo, vamos a platicar justamente con la doctora Arlene Ramírez. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ibero. Muy buenos días por atendernos este contacto y pues vamos a iniciar con este análisis. Doctora, me presento, soy Rocío Ireta y estoy en compañía de mi compañero Pablo Valdés. Doctora, buen día. Muchas gracias. Hola, buen día, Rocío. Pablo, gracias por la comunicación. Un gusto saludarles. ¿Cómo calificaría en estos momentos esta etapa del conflicto y los efectos que ya estamos viendo sobre estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, doctora?
Pues mira, esto creo que es una primera ventana a una desescalada que era bastante importante y necesaria en el conflicto. Sin embargo, es una ventana muy frágil, Ujú. ¿no? Estas primeras 48 horas serán determinantes, no solamente por todo lo que comentaban ya del impacto financiero y en los mercados, sino por las implicaciones que tiene incluso determinarse el conflicto, las repercusiones que esto tendrá en la reconstrucción de la infraestructura crítica, en el mismo restablecimiento del Estado de Derecho en Irán, pues tendrá todo un trabajo bastante delicado. Hay que tomar en cuenta aquí varios temas importantes, ¿no? Para empezar, el papel de Pakistán como mediador funcional en todo esto es inédito, ¿no? Es algo bastante importante, poco se habla de esto, pero hay que decir que geopolíticamente este conflicto había posicionado pues una desestabilización bastante importante, más que por la parte militar, por el tema del estrecho de Hormuz y de todos los canales de navegación vinculados a este estrecho que hoy pues tendría que ser liberado a la navegación paulatina para poder garantizar esta tregua de 2 semanas. Por supuesto, doctora Arlene Ramírez. Y bueno, aquí me gustaría entrar al tema de esta contradicción estratégica de los Estados Unidos. Hay que decir que el presidente Donald Trump pasó en cuestión de horas de amenazar con un ataque total a Irán a negociar incluso el alivio a las sanciones y la cooperación estrecha con el propio país. ¿Cómo interpreta usted este viraje? ¿Como una estrategia de presión efectiva o como una señal pues, de esta volatilidad que está debilitando sobre todo la credibilidad de los Estados Unidos y la credibilidad del presidente Donald Trump? Es una pregunta muy interesante porque nos lleva a hablar un poco de la política interna en los Estados Unidos. Lo que estamos viendo ha pasado en otros momentos de la historia en los Estados Unidos. Nada más hay que ver el escenario de la guerra de Vietnam, ¿no? En aquel momento Estados Unidos perdiendo la guerra, pero diciendo que la iba ganando, con una serie de amenazas y una serie de retórica y de repente un presidente prácticamente destruido por las encuestas de aprobación, cosa que vemos hoy mismo en los Estados Unidos. Donald Trump no solamente estaba enfrentando la presión externa de los mercados, lo que pasa es que, como lo hemos comentado en otros momentos, esto también obedece a un clima político electoral en los Estados Unidos. Estados Unidos está ya cada vez más cerca de las elecciones de noviembre y pareciera para tu auditorio y para todos, en noviembre falta mucho tiempo, sí, pero el capital político que se requiere para ganar tiempo, para ganar unas elecciones, se está agotando. Donald Trump no tiene los niveles de aprobación necesarios que requiere el partido para mantener la mayoría en las cámaras. Y eso, por supuesto, en el marco además de una guerra que empieza con un gobierno cerrado, con la llave financiera cerrada. Entonces, a Donald Trump se le agota el tiempo, estos amenazas, yo digo, este llamerito, ¿no? Que estuvimos escuchando, obedece más que a la presión externa y a la situación geoeconómica o hasta geopolítica de la guerra con Irán, obedece a una urgencia interna de remontar en los niveles de Ujú. aprobación, pero también en poderle decir al estadounidense promedio que el dinero que se está gastando en la guerra se puede volver a reconducir a la generación de empleos y a la baja de la inflación, que hoy en los Estados Unidos está en niveles históricos. Doctora, de acuerdo con un reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en temas, esto lo que tiene que ver con petróleo, la energía, dicen ellos que tomará meses para que estos suministros de combustible, sobre todo para la aviación, puedan normalizarse luego de esta tensión en el estrecho de Hormuz, a pesar de que por el momento permanece abierto. ¿Cuál es la lectura Ujú. también para el sector energético? Un poco, ¿qué le espera en torno a este conflicto, justo al petróleo? Mira, esto es muy cierto y qué bueno que lo comentas, Rocío, porque en realidad esta pausa que estamos viendo Ujú. no va a terminar uno con la guerra. Y aunque terminara la guerra en 2 semanas o en un mes, las implicaciones de esta ruptura en la cadena de suministros de energéticos
ya causó un daño que va a tardar meses en ser reparado. Si ustedes recuerdan la pandemia, cuando hubo un cierre total de los puertos y que los navíos hacían filas y filas para poder ser despachados e incluso para poder hacer el desembarque de mercancías, tardamos prácticamente 2 años en regularizar y muchas mercancías se perdieron. En el caso del petróleo, hoy no solamente la crisis viene a partir de esta distribución pausada o intermitente. Ya de por sí el mercado de los hidrocarburos venía teniendo altas y bajas. Y si ustedes recuerdan, antes de la guerra, el oro estaba en unos niveles de precio altísimos. De hecho, se llegó a especular que la nueva moneda de cambio tendría que regresar a ser el patrón oro y ya no el patrón dólar. Lo que vemos en este reacomodo financiero y geoeconómico de los mercados es que, por un lado, Estados Unidos necesita las reservas de hidrocarburos alrededor del mundo para ganarle el paso a China. Es una estrategia, es una parte de la estrategia económica y política de los Estados Unidos para poder detener el avance de China. Sin embargo, esto que ocurrió en estas 5 semanas en Irán ya de por sí ha afectado el proceso productivo en varios países, incluyendo China. Pero Estados Unidos, al tener que contener este ataque y al no tener la alianza que él esperaba con Irán, no tiene las reservas petroleras que necesita. Entonces, algo que vamos a seguir viendo, pues no solamente es esa intermitencia en los mercados, sino seguramente retrasos en cadenas de suministro, afectaciones a procesos de manufactura, sobre todo en el sector tecnológico, y por supuesto va a seguir el encarecimiento de ciertos productos clave en materia tecnológica y digital. Toca un punto muy interesante, doctora Arlén, porque entonces, a ver, vamos, digamos, a poner todo el contexto. Si Irán acepta abrir en su totalidad este estrecho de Hormuz para el paso, pues obviamente del petróleo, pero sobre todo, como ya dijo Irán, mantenerlo bajo la vigilancia iraní. ¿Esto qué representa? ¿Realmente una garantía de estabilidad para el comercio global o más bien está consolidando un punto de presión geopolítica que va a ser, pues, o puede ser permanente sobre el sistema energético internacional? Por supuesto, es un punto permanente de tensión porque lo que quiere Estados Unidos es el control del estrecho. Y el control del estrecho implica, por supuesto, la negociación con el régimen iraní para el control de los recursos petroleros. Entonces, ahí Estados Unidos pensaba que iba a ser muy fácil la transición, como lo fue con Venezuela. Y lo que pasa es que Estados Unidos no consideró que la élite clerical iraní prefirió la unidad a entregar el poder. No hay que perder de vista que en todo esto hay un tema filosófico, político y religioso muy importante: el restablecimiento del gran califato en el Medio Oriente. Irán, así como otras repúblicas islámicas, han sido parte de ese movimiento para la reinstauración del califato. En otras palabras, cuando hablábamos antes del Estado Islámico, que en realidad se llama Daesh, estábamos hablando de esta visión ultra radical que no solamente quería acabar con el occidente, sino que era reinstaurar un califato, o es decir, una influencia religiosa y política importante en el mundo. Estados Unidos hoy no tiene el aliado que esperaba. El heredero al trono iraní no logra la transición que esperaba. Y si recordamos que Irán venía de una agitación interna, social y política importante, lo natural, entre comillas, era que al llegar a Estados Unidos, el régimen se fracturara con la muerte del ayatolá y entonces el heredero al trono, el príncipe heredero de la dinastía iraní, pudiera retomar el control político. Como eso no sucede, Estados Unidos no tiene aliados en Irán en este momento, no hay un líder político que esté dispuesto a entregarle no solamente el control político y la alianza, sino el control energético y del estrecho. Entonces, esto no garantiza que Estados Unidos o Donald Trump en algún otro momento de desesperación quiera volver con una narrativa de
temas nucleares, de terrorismo, porque hablamos hoy de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes. Entonces, esto no se va a terminar tan sencillamente con el estrecho abierto y con un acuerdo que Estados Unidos ahora dice que puede adoptar algunos de los puntos que pide Irán. Sin embargo, aquí vamos a ver un fenómeno muy interesante, como lo vimos en Vietnam, como lo vimos en Afganistán y como lo vimos en Irak. Es decir, Estados Unidos gana la guerra sin ganar la guerra en realidad. Doctora, finalmente para concluir brevemente, pues, ¿cuáles son estos efectos que estaremos viendo en su hipótesis en los próximos días? Hablábamos ya de encarecimiento de energías, de algunos insumos, sobre todo por la parte energética. ¿Qué espera a las naciones también que se vean pues afectadas por el eco de estos conflictos? Pues mira, nosotros, los ciudadanos mexicanos de a pie, vamos a ver todavía la amenaza del incremento en los precios de la gasolina, porque Estados Unidos no tiene las reservas suficientes para poder avanzar los próximos meses y vender a sus clientes, un México, uno de ellos, gasolina. La prioridad en el plan energético de Estados Unidos es el suministro interno. El precio de la gasolina en Estados Unidos no está estabilizado y hay estados que tienen un precio muy alto de gasolina porque hay escasez. Entonces, de inmediato lo que vamos a ver es que en los próximos meses, si no se logra, sobre todo regularizar para Estados Unidos la producción de gasolina, vamos a empezar a ver un incremento que ni siquiera los subsidios van a poder contener. Hay análisis que dicen que en algunos casos, sin subsidio, el precio de la gasolina podría estar llegando, en una situación hipotética, a los 30 pesos, lo cual, por supuesto, implica un coletazo impresionante en materia inflacionaria. Esto no quiere decir que va a ocurrir, son escenarios muy catastróficos, pero por supuesto hay que estar pendientes y sobre todo ver que este conflicto sí nos impacta, sí nos importa y sobre todo por la parte de la crisis humanitaria, lo que hoy Estados Unidos ha provocado en Irán, con un régimen Ujú. represor o no, es una de las crisis humanitarias más complejas en los últimos tiempos, porque tiene que ver con agua potable y con desalinización del agua del mar que puede consumir millones de personas en el Medio Oriente y que la infraestructura crítica dañada por esta guerra difícilmente se va a reparar en unos meses. Y claro que la gasolina se puede disparar, doctora. Estamos viendo en los Estados Unidos que está totalmente inestable el precio, tan al Así grado de es. que ya han llegado a $4 por galón. Eso no se veía prácticamente, pues no se había visto nunca. Es histórico. O sea, el nivel inflacionario que tienen los Estados Unidos hoy está en niveles históricos. Ujú. Y tan es así que tanto el precio de la gasolina como el precio del huevo están en unos niveles para muchos estadounidenses inalcanzable. Y eso, por supuesto, le va a pasar la factura en las próximas elecciones al Partido Republicano. Muchísimas gracias, doctora Arlén Ramírez, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ibero, por este contacto y, por supuesto, pues la invitaremos más adelante también para seguir dándole pues puntual análisis a todos los temas de este conflicto. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a doctora. ustedes. Excelente Buen día. día. Gracias, qué gran análisis sobre toda la situación de lo que sucede en Medio Oriente y sobre esta, pues, tregua, alto al fuego, no sé cómo llamarlo, de las próximas 2 semanas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.